Tú fíjate, como los juguetes de niños, ¿qué lenguaje utilizan? Wow. Extreme, Maxim, Colosal, todos son cosas grandes. En cambio, los juguetes de los niños son little, peque, miniaturas, cochecitos, muñequitas. Que sigan habiendo juegos que hagan referencia a lo bélico. Ya no educar en igualdad de género, sino educar en valores. Se está imponiendo una sociabilidad temprana para la que no está, para que esa criatura no está preparada. El podcast de Susana López. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que hoy habéis elegido pues este tiempito para dialogar, para sentir juntos y juntas. Hoy tengo el privilegio de que me hayan dicho sí, otra familia de Aire y Tierra, en este caso Alex y Aina, que se han abierto a hablar conmigo, con Susana, en un tema que siento importante dar voz en lo profundo y que nos permita a todos cuestionarnos, reflexionar. Me mueve mucho este tema porque como especialista en la etapa infantil, algo brillante que ocurre en esta etapa en construcción, donde el ser está en construcción, es todo la identidad, que siempre hablamos, que empieza ahí entre los 2, los 3 añitos. Bueno, no vamos a entrar en encasillar nada. Y aquí siento que tenéis muchísimo que aportar, no solamente como profesionales, sino también como mamá y como papá, y como en esta relación humana que nos une. Y cuando queráis, pues, Aina, ¿tú cómo abrirías esto? ¿Cómo abrimos este día? Lo abrimos como un melonaco, porque esto al final es un melón que yo creo que aunque es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Porque la realidad es que es algo que hablamos en muchos contextos, pero hablamos desde muchas miradas muy diversas y muy pocas veces aterrizadas y desde el conocimiento profundo de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, que creo que es un temazo que incluso llega a incomodar, ¿no? Cuando el desconocimiento llega a crear esa sensación de incomodidad cuando hablamos de determinados temas. Entonces yo creo que no podemos ahondar en la construcción de relaciones respetuosas y en el acompañamiento a criaturas desde la base si no hacemos una reflexión profunda de en qué estructura social estamos viviendo y estamos acompañando a estas criaturas, ¿no? Entonces creo que para poder hacer un marco, ¿no? Y una idea de cómo es el sistema y la estructura en la que estamos criando a nuestras criaturillas, pues creo que es importante para empezar a hablar de qué es el género, ¿no? Que es esta palabra que ya se habla desde distintas miradas y al final está creando incluso más rechazo y más controversia que comprensión, ¿no? Entonces, aunque es cierto que a nivel académico hay mucho debate sobre qué es esto del género, yo voy a hablaros de lo que a nosotros nos ha servido y desde donde tanto Alex como yo construimos nuestra... ¿A ti te parece, Alex, un temazo que hoy empezamos aquí, nuestros diálogos, conversaciones? Es un tema necesario, ¿no? Lo que estaba comentando Aina, que bueno, pues hemos leído, hemos tenido la oportunidad de acercarnos también a gente del mundo de la academia y demás que ha hablado de este tema de género. Y es importante, oye, pues tener a esas personas presentes, saber lo que dicen, pero luego también hay que saber llevárnoslo cada cual a su realidad. Lo cotidiano. Porque cuando nos hablan de un tema desde lo genérico, lo teórico y no nos lo aterrizamos, pues se malinterpreta y crea rechazo, ¿no? Nos pasa en muchas formaciones que nos dicen, bueno, es que ahora todo esto del género nos están diciendo cómo tenemos que comportar, qué tenemos que sentir, qué tenemos... No, y nada más, no. Es muy alejado muy de alejado. todo eso. Por tanto, tanto Aina como yo intentamos, los espacios que tenemos la oportunidad de hablar de estos temas o en el entorno laboral, lo que hacemos es intentar construirlo en nuestra realidad y aterrizarlo todo en nuestra realidad. En los gestos cotidianos. Claro, la tuya como Susana será una, como Aina será otra, luego como familia pues será otra. Entonces, es intentar ser muy autocrítico, que eso es la parte que más cuesta, ¿no? Y autorreflexivo. Y autorreflexivo, que le cuesta a mucha gente, nos cuesta a mucha gente, pero es clave. O vemos esto como una revisión autocrítica nuestra, de nuestro entorno, y sabemos hacer esa crítica a los referentes que hemos tenido. Constructiva. Claro.
que hacer crítica a los referentes que hemos tenido, pues a veces es duro. Pues son nuestros referentes, familiares me refiero, ¿no? Los queremos, los honramos, pero pues, puede ser que en algunos temas que tienen que ver con igualdad de género o con el proceso de socialización, pues sí que hayan repetido patrones y oye, nos hayamos dado cuenta de decir, oye, pues esto Está revisado. hay que revisarlo y es muy sano. Nosotros mismos, claro, Claro, nosotros claro. mismos en nuestro día a día. Y que, por ejemplo, yo creo que es un tema que además crea como mucha resistencia, ¿no? Entonces, incluso y sobre todo en los hombres. A mí hay una pregunta que me gusta plantear cuando empezamos las formaciones, que yo creo que nos da como esa visión. Entonces, La siempre lanzamos hoy también. Claro, entonces La siempre vamos a pregunto. lanzar. Piensen en sus casas. Piensen en eso. O en sus coches, donde estén Claro. escuchándonos. Entonces, siempre pregunto, ¿haber nacido mujer nos hace ser potencialmente víctimas de violencia de género? Ay, Primera preguntón, pregunta. casi nada, ¿eh? Segunda pregunta, ¿haber nacido hombre te hace ser potencialmente agresor? ¿Vale? Entonces, haber nacido mujer sí que nos hace ser potencialmente víctimas, porque somos víctimas de un sistema. O sea, de un sistema que estructuralmente nos está situando a las mujeres en un lugar determinado que normalmente implica una relación de poder desigual respecto a los hombres. Víctimas en el sentido de, yo por ejemplo, yo muy feminista, yo muy empoderada, yo con toda mi construcción de lo que es ser mujer, además con un carácter bastante fuerte, yo me he visto en situaciones de ser víctima del sistema, por ejemplo, cuando en un lugar de trabajo, ¿no? A mí me han hecho un contrato distinto a mis compañeros que estaban en las mismas condiciones que yo, porque yo estaba embarazada. En cambio, mi compañero, que estaba a punto de ser papá, a él le hicieron un contrato distinto que a mí. Eso me hace ser víctima de un sistema, ¿vale? En cambio... Es importante aquí tener en cuenta esta idea de falsa sociedad igualitaria que tenemos ahora. Digo falsa porque en los últimos Enmascarada, ¿no? 10, Es 50 como años ese enmasque. ha habido un avance muy importante y que hay que reconocerlo. Oye, Hombre, por supuesto. a nivel legal, a nivel social, vamos, ha habido un avance... Político, Sí, que no se puede negar. Lo ha habido y lo está. Y, En oye, Occidente muy sobre bien. todo. en Sí, Occidente. ¿no? O sea, vamos a matizar. Pero esta mirada crítica que decíamos del entorno hay que poner también aquí. En estas cosas cotidianas de micromachismos. Micromachismos no porque sean pequeños, sino porque no se perciben. Entonces, este ejemplo que ha contado Aina, por ejemplo, Es algo muy sutil. es algo sutil. Sí, pero yo y a la vez también luego a lo masculino, ¿no? También cómo se le da esos roles. Que es que aquí estamos Pero siendo- espera, ahora la siguiente pregunta. ¿Haber nacido hombre hace que el hombre sea potencialmente agresor? No. Lo que hace que un hombre sea potencialmente agresor es que haya sido socializado en un modelo de masculinidad determinado. ¿Vale? Entonces, Correcto. ahí está la clave. Entonces, ¿de dónde estamos partiendo? Estamos partiendo de que, para empezar, es fundamental desglosar, ¿no? De decir, violencia de género. ¿Qué es esto del género? Pues el género, si nos vamos a lo que es la conceptualización de este término, es lo que nos diferencia en el sentido de el sexo es lo que nos diferencia como hombres y mujeres a nivel biológico. Entonces esto es algo universal, esto es algo que toda la vida ha sido así y de manera que tú, por ejemplo, puedes identificar igual a una mujer aquí que a una mujer en Arabia Saudí, que a una mujer en Corea, ¿no? Tú vas allí y tú identificas lo que es un hombre y lo que es una mujer, según el sexo. En cambio, el género es lo que culturalmente se nos asigna como hombres y mujeres, es decir, sería lo masculino y lo femenino, es decir, todo aquello que a lo largo de nuestro proceso de socialización desde el minuto cero de nuestra vida vamos aprendiendo y que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que relacionarnos según si somos hombres o mujeres. Entonces esto sería lo masculino y lo femenino. ¿Qué pasa? Que generalmente, no siempre, pero generalmente a las mujeres se nos educa en lo femenino y a los hombres se les educa en lo masculino. Dentro de lo masculino y lo femenino, pues obviamente hay un abanico, ¿no? Es decir, no es lo mismo un modelo de masculinidad más hegemónico en el sentido de ese modelo de masculinidad más rancio, con perdón, que siempre defiende abiertamente que los hombres tienen que ocupar un lugar de poder distinto a las mujeres, ¿no? De tal, o en el otro lado opuesto estaría pues el hombre más proigualitario, o sea, un hombre pues que se ocupa de los cuidados, un hombre pues con toda esa parte emocional más desarrollada. Claro, ¿qué pasa? Que en medio de estos dos hay toda una gama de grises. Entonces, la pureza también pasa por la autocrítica y la revisión, es decir, nadie se identifica ni aquí ni realmente aquí, ¿no? Entonces cuando yo a la gente le pregunto, ¿sois feministas?
hay gente que es como, hostia, pues no lo sé. ¿A qué te refieres cuando dices feminismo? Pues que hay, ¿no? hay una distorsión tan grande porque no interesa, pero porque no interesa, porque llevamos muchísimo, o sea, el feminismo es un movimiento social y político, porque cuando dicen el feminismo se ha politizado, mi amor, el feminismo es política, o sea, no se ha politizado, el feminismo es política. Pero hace poco, una chica de unos 40 y poco años me decía, hostia, a finales del siglo XVIII, yo pensaba que el feminismo era algo de hacía 10 años. No. Y yo digo, claro, pero yo digo, ¿cómo? Claro, si lo piensas, hace 10 años tú o estabas metida en este mundo, era algo que te interesaba mogollón y tú tenías tu círculo en el que nutrirte o leer o investigar sobre feminismo, o de esto no se hablaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el feminismo funciona con olas, ¿no? Como muchos movimientos sociales y políticos. Entonces, claro, obviamente el contexto en el que surge el feminismo en aquella época no es el que pues en el que las mujeres teníamos 0 derechos como individuos, o sea, como seres humanos, teníamos básicamente 0, y estoy hablando de Occidente, insisto, ¿vale? Entonces, cuando surge este movimiento, surge en un contexto en el que las mujeres tenían que luchar por sus derechos básicos. Obviamente, ahora que estamos en plena cuarta ola, el contexto no es el mismo. O sea, ahora las mujeres ya, por lo menos aquí, legalmente, tenemos reconocidos unos derechos básicos. ¿Qué pasa? Que en esta cuarta ola han pasado 2 cosas importantes. Una, que es un momento de máxima globalización, a través de las redes sociales, de repente han permitido conectar a mujeres de muchas partes del mundo y ha dado lugar a movimientos tipo el Me Too, ¿no? Que de repente, la resonancia, ¿no? Claro, o sea, de repente mujeres con realidades muy diversas, con clases sociales muy diversas, con orígenes muy diversos, de repente ven que tienen algo en común. Y algo en común que es ese lugar que ocupamos las mujeres en un sistema patriarcal. Entonces, de repente, mujeres de todo el mundo empiezan a unirse. Claro, eso tiene una potencia. Eso tambalea cualquier sistema. O sea, que las mujeres se unan, eso da miedito al sistema. Y aparte ha pasado que, por primera vez, a lo largo de la historia del feminismo, de repente han dicho, los hombres, o empezáis a revisar esos privilegios que pensáis que estáis ahí. Claro, lo que Alex estábamos antes. Claro, que estáis ahí por... Bueno, repitiendo patrones al final, también vienen de modelos represivos. Y en ese lugar... Esto que decía Aina es positivo, ¿no? Que muchos hombres lo ven como algo, y mujeres también, como algo, como un ataque. Es decir, a los hombres no los toquéis ahora, que estamos muy bien aquí, viendo cómo el feminismo hacía su fuerza, ¿no? Sí, o fluye, o no sé. Pero es positivo, ¿no? Es positivo porque está diciendo, oye... Cuestionar siempre es positivo. La igualdad de una sociedad es de parte de todas las personas que la integran, no solo de las mujeres, porque van a ser las que, no sé, iba a decir van a ganar derechos, pero es que no es una cuestión... De ganar, no es una cuestión de ganar ni de es una cuestión de equilibrarnos. Claro, como sociedad, o participamos todos y todas en que exista esa igualdad, pues va a costar mucho, ¿no? Si siguen habiendo hombres que dicen, la igualdad, pues muy bien, perfecto, pero yo en mi casa voy a seguir haciendo las cosas como toca, ¿no? Pues lo que está haciendo esta cuarta ola, como decía Aina, es tocar y decir, no, aquí los hombres os tenéis que también posicionar a favor de esta igualdad. Entonces, claro, se ve como un ataque, pero incomoda. Incomoda porque es esta parte de revisión y de reflexión que no... Que incomoda... Bueno, se puede... Animamos a que se convierta en un juego... revisar nuestro discurso, revisar... Mola, o sea, claro. Decir, y al final, claro, tú... Pero igual mola, igual la gente no se cree que no mola y va... Mira, algo súper básico, como decir, socialmente, ¿qué se reconoce más? ¿La productividad o los cuidados? Y ya está, claro. Ya está, la productividad tradicionalmente se ha asociado a lo masculino, quiero decir, han sido los hombres los que han sido más productivos, los que han tenido el rol proveedor en la familia... Esto se reconoce más que los más allá de lo que sentían. Y esto tiene un reconocimiento. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando ha habido crisis como la crisis de la construcción y de repente ha habido hombres que durante eones se han dedicado a trabajar, ¿no? O con horarios cuando pasó con la pandemia, con el COVID, ¿no? De repente cuando hombres que su labor diaria era trabajar, producir, cuando de repente se ven en otro escenario, que a lo mejor está más vinculado a los cuidados, de repente entran en una crisis muy tocha, de decir, hostia, yo aquí no me ubico y además aquí no se me reconoce. Aún así a los hombres, cuando ocupan un espacio feminizado como son los cuidados, se da algo muy curioso que es, o sea, las mujeres podemos estar cuidando, llevando 27.000 cosas a la vez, cargadas como monas, que a nosotras ni se nos mira. Ahora, como aparezca un hombre porteando a su hijo,
Es como se le pone la alfombra roja de, bueno, el padre del año, ¿sabes? Es que encima a los hombres se les reconoce más pues al final esos espacios, que hay una parte ahí de decir, bien, los hombres tenéis que empezar a ocupar estos espacios. Bien. Pero obsérvate cuando haces eso y por qué lo haces. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿No? Porque luego también cuando hablamos de corresponsabilidad no es lo mismo el ocuparse de las tareas por una cuestión logística en la familia, ¿no? Que cuando lo haces desde la conciencia de decir, no, es que esto también es mío. Esto es responsabilidad mía. Pero esto tiene que partir de una revisión y un reconocimiento a las mujeres de decir, sí, tradicionalmente sois vosotras las que estáis sobrecargadas, sois vosotras las que tenéis la carga mental, sois vosotras las que habéis estado encargándoos de este área y ahora yo me ocupo desde la conciencia. O sea, no desde que tú entras a trabajar porque nos viene bien que tú también ingreses dinero en este momento de nuestra vida, entonces yo en este momento me tengo que ocupar. No, desde la conciencia. Ahí es donde se construye la corresponsabilidad, que ya hablaremos en otro... Un cuerpo que hay que llenar de conciencia. En otro momento. Pero bueno, que al final la base... Por volver un poco donde estábamos hablando de la construcción de la identidad, pasa por ahí, o sea, pasa por decir, ¿desde dónde estamos educando a nuestras criaturas? Decimos, ¿cuándo hay que empezar a prevenir la violencia de género? En el minuto cero, o sea, en el momento en el que tú estás acompañando a tus criaturas, ¿no? Yo creo que desde ese momento de parir, ya lo que empiezas ahí a permitir que se instrumentalice, que lo que ya tú ahí empieces a hacer... Y tú como madre, o sea, el momento en el que tú como madre, ¿cómo es tu posparto? ¿Qué te permites en tu posparto? ¿Cómo te acompaña tu pareja? ¿Qué le pides? ¿Qué límites te pones? Todo eso ya estás socializando. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos un mogollón. Claro, es que lo que pasa es que la sociedad no le interesa este tambaleo del sistema. Entonces, claro, ahí es donde viene la resistencia. O sea, más avanza el feminismo, más resistencias hay por parte del sistema. Entonces, ahora mismo estamos ahí. Quizás porque no se entiende esa palabra, se llena de tantas connotaciones y como es como el ismo ¿no? Que ya el cacamenismo es como, no, para mí me suena como, pues estaría muy bien afinar este término, no ¿verdad? Porque no interesa. Pero ir más allá, ¿no? Claro. El no interesa es lo que vemos del iceberg. ¿Qué hay detrás que hace que eso no interese, ¿no? ¿Qué connotaciones tiene? Una incomodidad. Esa incomodidad. O sea, ahora, por ejemplo, mucha gente no, es que si le cambiaran, es que igual habría que revisar y cambiarle el nombre al feminismo. Cariño, no podemos cambiarle el nombre al feminismo. El feminismo es un movimiento de hace siglos. Y hay que honrar ese camino. Hay que honrar ese camino. Lo que hay que cambiar es cómo tú lo percibes. Claro, porque no se incomoda hablar de feminismo. Porque tendría que ser algo maravilloso. Y sobre todo por los hombres, ¿no? Yo lo que veo también cuando vamos a hacer formaciones a los institutos y tal, es como que de repente... Y los adultos también, sí. O sea, no solo los chavales, que de primeras es como, ¡buah! Ya te ponen el escudo de, ¡buah! Ya va a cuestionarme, ya me va a decir que soy el malo. No, si es que el feminismo, al contrario, el feminismo lo que plantea es que, de hecho, está demostrado, o sea, hay estudios que demuestran que los hombres que cuidan, los hombres que expresan sus emociones, los hombres que tienen esa parte emocional más desarrollada, los hombres que se implican en la crianza de sus hijos, que se implican en el cuidado del hogar, son más felices. Y tienen relaciones sexuales más satisfactorias. O sea, es que todo es bien. Quiero decir, no hay nada malo. Porque al final es volver a ser humano, no estar al servicio de un sistema que quiere producción. Porque, claro, es que esto es todo un programa y esto está todo muy cuidado, claro. La idea de que el feminismo va en contra de los hombres es algo que está muy al día en adultos, en jóvenes. Sí, es muy interesante además que ese nombre. Le damos la vuelta a decir, no, el feminismo no está en contra de los hombres, el feminismo está en contra del machismo. Y ahora... Si está en contra del machismo, está también a favor de que los hombres nos alejemos del machismo. Por eso la revisión, ¿no? Entonces, cuando se dice los hombres, pues estas ideas que venden por ahí de el hombre tiene que ser el proveedor de la familia, tiene que tener cuantas más relaciones sexuales mejor, y encima ahora todos los gurús de ligoteo, que lo saben todo y lo van esparciendo ahí sus conocimientos. Y un montón de gente se lo cree. Y gente se lo cree, efectivamente. Todas estas ideas de lo que tenemos entendido que es ser un hombre hoy en día aquí, ¿no? Todo eso masculino, todo eso sigue muy ligado al machismo, ¿no? Y es el machismo de antes, pero que ha cambiado. Por tanto, cuesta verlo. Entonces, lo que está diciendo el feminismo es que, oye, esto sigue siendo machismo. Por tanto, o los hombres nos acercamos más a esa parte emocional, de autorrevisión, de no creernos que somos los proveedores de la familia, porque eso conlleva, que también hay estudios que tenemos compañeras que han estado en ello, que bueno, pues al final de la carrera profesional, claro. Exigencia, eso conlleva estrés, conlleva sobrecarga. No conectar con lo que sienten, claro. No expresar. Entonces, claro,
si tienes esta idea de hombre que puede con todo y que es el proveedor, tampoco tienes derecho a Que quejarte. cargas. Entonces te lo comes. Y como no tienes una gestión emocional, te la comes. Y al final, ¿qué pasa? Que explotamos con emociones que sí que se permiten en la masculinidad, que es la rabia, la agresividad y todo eso, pues, ¿qué hace? Sin canalizarla. Claro. Que benditas sean que la expresemos, pero con un canal. Claro. Porque Entonces, si no se que si no sabemos ponerle, o sea, la cuestión es que la masculinidad va muy ligada al analfabetismo emocional. Claro, Que bueno, a los que hombres no se les permite. A eso vincularnos, que ahí hay un temazo que vamos a ir viendo, ¿no? Claro, En pero esto que ahí que- es donde vamos. Es decir, Claro. ¿cómo prevenimos la violencia de género? O sea, yo como madre de 3 niños, Como yo, varones, aquí estamos, claro, porque ahí es que que no ahí podríamos tenemos ser una misión. otras madres, Ahí no tenemos podríamos una haber misión. de otras mujeres. Claro, entonces yo digo, ¿dónde está, no? Porque aquí este señor y yo, claro, imagínate las vueltas que le podemos llegar a dar. Y le a decir, seguiremos desde dando. dónde vamos a educar a nuestros hijos, claro, y también ves cómo tú vas sembrando, tú vas, ¿no? Como haciendo ese... Claro, porque yo a veces me cuestiono y digo, hostia, si yo tuviera una hija, si yo tuviera una niña, hija, yo le estaría educando igual para educarle en el feminismo, en la igualdad. Y entonces me doy cuenta de que digo, si yo tuviera una hija, seguramente yo estaría poniendo más el foco en que sea una mujer fuerte, una mujer independiente, que ponga los límites, ¿sabes? Que sea valiente, que sea, yo qué sé, que se ponga en su lugar. Creo que estaría poniendo más el foco ahí. En cambio, a mis hijos que reconozcan sus emociones, que expresen sus emociones, que sean Yo creo que lo harías empáticos. igual, porque... No lo sé. Bueno, es muy No, interesante. ¿sabes por qué? Porque siento que tengo que compensar lo que no reciben de fuera. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, no es porque... O sea, mis hijos es como que yo doy por supuesto que su entorno les va a reconocer en un lugar en el que se pueden permitir ser fuertes, que se pueden permitir ser líderes, que se pueden permitir poner sus límites. Como que a los varones eso el entorno se lo va a facilitar. En cambio, a las niñas es como que tienen que ganarse ese espacio, ¿no? ¿Y qué pasa con las niñas que tienen mogollón de carácter? Se les señala. Se dice, esta niña... ¡Madre Se les mía! apunta con el dedo. Madre mía, esta cómo viene, madre Adoctrinamiento puro y duro. mía. Pero es el entorno. Aquí yo tengo, mira, voy a hacer ahí una parada porque a mí me llamó mucho la atención, incluso me sigue llamando la atención hoy, cómo te mira cuando dices, ¿tienes hijos? Sí. ¿Qué tienes? Pues 3 varones. Ay, Ay. parece que me den el pésame. Sí, a mí también. Y es que digo, pero vamos a ver, ¿no? En lo que la energía femenina entiende que es estar acompañando una energía masculina. Hay tanto camino en esto, porque yo era como, a mí con cada hijo me iban dando como el pésame por la calle. A mí también. Y ¿Y no vais a ir a por la niña? ¿A ir dónde? O sea, entonces yo siento ¿dónde se compra que la hay niña? tanto que reflexionar en esos comentarios, Es fuerte. en esas palabras de, oh, hay que te miran. Bueno, yo siento que vamos a hacer mucho ruido bonito, no para forzar nada, sino para que a pensar. veamos que pensar, ¿no? Que es que como ha habido el rollo este del rincón de pensar, que parece que pensar es un castigo. Qué fuerte, que eso se sigue aplicando, revisión también en esto. Por otro lado, durante generaciones y generaciones se nos ha corregido, que lo hablamos en el coche, a través de la humillación, a través de ridiculizar, a través... ¿Qué ocurre? Que cuando queremos cuestionar algo, ahí hay un programa neurológico, hay una sinapsis que se activa y nos ponemos en modo reactivo. Entonces, esto simplemente es para dar un poquito de paz interna, dar segurización, porque al final todo para mí es ser mucho refugio de segurización y ayudarnos los seres humanos unos a otros a la seguridad, porque eso da paz. No es como... Y de ahí ver que todo está en cambio y que es cuestión de... Y los referentes. Y los O sea, referentes. las personas, ¿cómo aprendemos a ser hombres o a ser mujeres? Pues aprendemos de los referentes. con los discursos, de lo que Sobre se nos todo, dicen. somos lo que Aprendemos escuchamos. Lo que se nos dice, que es ser hombres, Pero ya no- lo Y que que... se lo que se nos repite, dice, que se dice y que lo se que repite. vemos. Sí, lo que se nos Empezamos a dice, ver pero lo con que se nos acciones. dice no solo en nuestro entorno. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que las criaturas tienen muchísima influencia de redes sociales, de vídeos, de youtubers, de tiktokers, de no sé cuántos, en su construcción de su identidad. O sea, es que no hace falta que tú le digas a una criatura qué puede hacer y qué no. No, ya lo hacer, está viendo, ya los tiene ahí qué un montón. ropa le puede gustar. O sea, No, ya. pues, por ejemplo, con nuestro hijo mayor hemos visto, o sea, es que la evolución ha sido brutal. O sea, ha pasado de que le encantaba ponerse faldas, que le encantaba ponerse Como en otros países ropa de que van ahí unicornio. guapísimos con su falda. Claro, pero ¿por qué? Porque se sentía libre. Es que ahora Claro. tú y yo digo, mira, a mí me encantaría, de verdad que me encantaría que mis hijos eligieran la ropa.
algo tan chorra como la ropa. De Oye, decir, y si pueden quitar también los cartelitos, claro, hombre, pero mujer, es que claro, el otro día, niño, hace poco, niña. fuimos a comprarse ropa y él cogió unas mallas que le gustaban y iba con esto y claro, como ahora sabe leer, de repente levanta la cabeza y dice, mamá, mira qué pone ahí, niña. Y yo... Claro, en Hay ese que momento empezar fue por como, esos bueno, a mí gestos, me gusta. Hay que empezar por Ya, esos pero gestos, que te con quiero todas esas decir, estereotipias, así pero nada. mira la ropa, o sea, es que solo la ropa. ¿Qué dibujos hay en las camisetas de las niñas y qué dibujos hay en las camisetas de los niños? En los juegos. ¿Qué juguetes? O sea, ¿a qué interpelan los juguetes? Dice- Quiero decir, mira, por ejemplo, se hizo un A las estudio princesas. súper interesante. No solo las princesas, Dios es mío, lo de las mucho más. princesas. Hay una Dios. guía que se llama... ¿Cómo es? Ahí vamos a Libertad hablar. para... Libertad para jugar. Libertad para jugar. Yolanda. De Yolanda Domínguez, que es un estudio que se hizo en Cataluña. Podríamos luego añadir una Brutal. fotito, ¿no? Sí. Algo que... Además lo se puede descargar, podáis. se puede descargar online, es una fantasía. Repítelo despacio. Sí, se llama Libertad para jugar. Buenísimo, Es una que es fantasía algo de lo porque hace una revisión profunda, ya no solo de los juguetes, la lectura simple del rosa, no. Más es allá. ¿A qué interpelan los...? O sea, por ejemplo, es decir, tú fíjate como los juguetes de niños, ¿vale? Los juguetes de niños, los anuncios, los vídeos, que ahora no sé por qué está de moda ver vídeos de niños jugando a esos juguetes, o sea, a esos juegos. Es como, Hombre, ver claro. jugar, ver vídeos. Pero mira, tú fíjate como los juguetes de niños, ¿qué lenguaje utilizan? Guau. Extreme, Maxim, Colosal, Ultra, Plus, todos son cosas grandes. En cambio, los juguetes de las niñas son little, peque, miniaturas, cochecitos, Delicadita. muñequitas, todo delicado. O sea, tú fíjate el mensaje El programa. indirecto, El que tú no programa. le tienes que decir al niño tú estás aquí y la niña está aquí. Es que ya está, o sea, con eso ya está. ¿Cómo se juega en el patio de un colegio cuando la pista de fútbol ocupa el 85% del patio, del espacio? Tú fíjate el mensaje, o sea, el mensaje es los niños que para ser niños y ser aceptados por su grupo de iguales, sí o sí les tiene que les tiene que gustar el fútbol, ocupan este gran espacio y las niñas están en la periferia, ¿no? Ahí en rinconcitos, o sea, fíjate algo tan simbólico de qué espacio ocupas. No hace falta que se lo diga a nadie, es que ellos lo ven. Claro, no sé, ahí hay En un ese tipo temazo, ¿no? de- Desde cómo están construidos los coches, las teclas de un piano. Tenemos Pero- tanto ahí que... Aquí se apela mucho a decir, no, es que son los intereses de los propios niños y las propias niñas. Pero ¿intereses basados en qué? ¿No? Si tú, En repeticiones. claro, en En repeticiones, lo que está lo que nos ven, asignado. si en la caja del juguete extreme mega colosal te salen dos niños jugando, un niño se va a sentir identificado, ¿no? Pero si en la cocinita de los pastelitos sale una niña, el niño va a decir, bueno, hay una niña, yo soy niño. Que luego todo el tema de la identidad de sexo y tal es un tema aparte, pero bueno, nos quedamos en el capítulo 0 de... Sí que van a ver mucho. Hay otras personas que lo pueden abordar mucho mejor este tema que Aina y yo, el de las identidades de sexo y tal. Pero bueno, que decir un niño que se identifica como niño, ve a un niño en ese juego y dice, pues me toca, me corresponde, ¿no? Porque no, al final crecemos y Lo que hacemos, en base a la imitación, a sentirse reconocido, cómo nos vamos formando como personas, ¿no? Pero claro, entonces lo que hay que romper es esos estereotipos también de decir, bueno, en el juego es donde habría que empezar, entre comillas, ¿no? ¿Cómo jugamos con nuestros hijos? Si es que tenemos tiempo para sentarnos a jugar con ellos, ¿no? Pues cómo nos sentamos a jugar con ellos, qué ¿Qué tenemos en casa? vamos ¿Qué equilibrando, hacemos? ¿no? ¿Qué espacios? ¿Qué cuestionamos en el aula, en los centros educativos? ¿Qué tipo? Eso casi nadie lo cuestiona. O sea, yo que mira, flipo que en el mundo que estamos viviendo ahora, a nivel político, a nivel mundial, que sigan habiendo juegos que hagan referencia a lo bélico, a la competición, a todo esto Pero tan, es que, tan masculino. que se fomentan las aulas a veces Claro, cuestionar, yo flipo, digo, ahí es que es una cuestión dinámicas. ya no de educar en igualdad de género, sino No, educar no. en valores. Es Educar lo que hablábamos, en ¿no? la Que paz, te decían educar estos en la jóvenes, ¿no? comunidad, ¿no? Estamos hablando en darnos unos buenos tratos unos a otros, ¿no? En ese respeto. Ay, cuántos temas aquí que podemos... Pero es que al final es muchos temas, quiero decir, al final muchos temas por una base común. Entonces yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Yo creo que ahí está la reflexión, es decir, desde dónde estamos mirando y acompañando a nuestras criaturas. Y que o le empezamos a poner mirada a esto y a nombrarlo, porque es que lo que no se nombra no existe. Entonces, o empezamos a ver que hay una presión brutal a nivel social y estructural para colocarnos a cada cual donde nos corresponde,
¿no? Y además una presión por tu grupo de iguales, porque esa luego es otra movida que podemos abordar, de cuando empiezan las edades de la socialización, cuando tu grupo de iguales también te está marcando y te está diciendo que sí y que no puedes hacer si quieres pertenecer. En un mundo que se está forzando con esto de guardería para todo desde edades tempranas y en cualquier formato, se está imponiendo una sociabilidad temprana para la que no está, para que esa criatura no está preparada. Y ahí tenemos otro melón que partir y hacer visible. Yo siento que creo que aquí terminamos este post con esta base. Con esta base, que siento que quien continúe va a poder cada vez más, no solamente elegir de dónde va a mirar, sino también para mí, que es como algo que siento ahí muy adentro, es estoy preparada, estoy preparado como ser humano para ver lo visible de lo invisible, porque estamos tan atentos a la materia, a lo que se ve, a lo que se dice, que pocas veces nos detenemos a esa toma de conciencia que para mí empieza a decir, estoy dispuesta a ver lo invisible que está aquí y que estoy repitiendo sin cuestionármelo. Y a incomodarme. Y a incomodarme, que mola un montón. Por y sentir eso, que qué maravilloso que es incomodarnos, qué maravilloso que es el aburrimiento. Claro. Y qué maravilloso es atrevernos a jugar. Y como parejas de crianza. Como parejas de crianza. También hablar y sacar y trabajar, porque al final vamos a ser referentes de nuestras criaturas. Oye, pues si esto las parejas la ven juntos. Claro. Más allá, y bueno, que luego también yo me estoy encontrando que entre las parejas homosexuales. Sí, también se dan estas dinámicas. Hay unas dinámicas que me estoy quedando, cómo esos roles, cómo se asumen. Porque la masculinidad es masculinidad y feminidad, que no tiene por qué ser hombre y mujer. Es que ahí es donde vamos. Esa es la clave. Ahí yo creo que enlazamos para la construcción de la masculinidad y la construcción de la masculinidad, que no tiene por qué ser hombre y mujer. Pues eso es pues eso yo creo que es algo también, un matiz súper importante para despedirnos. Sí. Ahora en el siguiente vas a hablar tú más. Que estamos aquí con esto desde lo espontáneo, estoy yo. Que tienes ahí, bueno, que también tu silencio a mí siempre me habla un montón, Alex, un mogollón, y que nos despedimos, ¿no? Sí. Que esto anime, así que nos marcamos el propósito de, al menos de todo esto que haya hoy incomodado, que nos atrevamos a compartirlo, a desglosarlo y también a compartirlo con tu pareja al llegar, incluso volver a escucharlo juntos. Porque ahí es cuando comienzan los cambios sutiles, ¿no? Así. Y sin escucharlo desde la literalidad. Que hay gente que lo escucha desde la literalidad y dice, no, si aquí está estamos diciendo esto y yo no quiero. No, tú te lo llevas a tu terreno, te lo mascas, lo hablas con tu pareja, lo hablas con un colega, que también entre los hombres tenemos que tener estos espacios de hablar más. De compartir más. De compartir desde lo emocional y no desde el vamos a tomar una caña, vamos a irnos a hacer racing, vamos a tal. Vamos a hablar de follar. Sino, por ejemplo, vamos a sentarnos, vamos a tomar algo o sin tomar nada, lo que queráis. Y lo habláis desde lo emocional de, oye, me pasa esto en casa, no me pasa, a ti te pasa, ¿tú cómo lo ves? Ostras, pero eso es una cuestión que yo creo que nos tenemos que hacer ver, no voy a decir porcentaje porque no me lo sé, pero la mayoría de hombres. Ay, pues así lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por mirarnos un buen rato con estos ojos brillantes que estamos aquí, que nos duelen por detrás todo porque hay algo que se está ahí desmontando. Gracias. El podcast de Susana López.